Hace muchos años, miles de años atrás, existía un rey, el primer mandatario de Siria, se enfermó de una enfermedad muy grave y nadie en su país lo podía curar. Por lo tanto, le recomendaron que visitara a otra nación, fuera y le preguntara al primer mandatario o al presidente de otra nación que lo curara. Y así lo hizo. Entonces le dijo al presidente de aquella época, hace miles de años atrás, de Israel, que quería ir a curarse. Le buscaron un médico para que lo curara. Y fue con una caravana de personas, una caravana inmensa, y viajó más de 100 kilómetros hasta que llegó con todo su ejército a aquel país. Pero allá en Israel le dijeron, el rey de la otra nación le dijo, este hombre, esto es un plan porque la enfermedad que tiene, yo no la puedo curar. Solamente Dios tiene el don de dar o de quitar la vida. Nadie puede curar esta enfermedad. Lo más probable es que este hombre haya venido aquí a mi país diciéndome que yo lo cure para que cuando yo no lo pueda curar, ponerse bravo y hacer una invasión. Y esto es un plan demoníaco que tienen. Así que el presidente de la otra nación se puso bien nervioso. Pero había un médico que vivía en el campo, muy tranquilo. Ese médico le dijo a aquel presidente que venía de Siria, le dijo, ven y visítame, que yo te puedo sanar. Entonces, aquel hombre de Siria fue y buscó a aquel médico. Cuando llegó frente a la casa del médico, el médico no salió a recibirlo. Y aquel mandatario se puso bien bravo, porque él estaba acostumbrado a que todos sus súbditos le sirvieran y tenía un ego muy grande. Él no comprendía que en los países libres, los presidentes no pueden obligar a los médicos a hacer las cosas. El médico lo hace por su propia voluntad, tiene su libre albedrío. Puede ver el paciente que desee y le puede negar el servicio al paciente que desee porque ese médico también es un ciudadano en un país libre. El rey de Israel en aquella época no podía obligar al médico a curar a esa persona que venía de Siria. Pero aquella persona de Siria estaba acostumbrado a darle las órdenes a los médicos, a todo el mundo, como hacen los comunistas hoy en Cuba, que le dan las órdenes a quien ellos quieran y tienen que hacer como ellos digan. Así que no le quedó más remedio a aquel señor presidente de Siria de llegar frente a la casa del médico y el médico ni siquiera lo recibió, se quedó adentro. El médico le ordenó a un niño joven que lo ayudaba, un muchachito como de 10 años, y le dijo, sal afuera. Y cuando esté el presidente de Siria ahí, dile que vaya al río Jordán y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y entonces será curado. Pues aquel hombre se enfadó y dijo, porque era muy soberbio, ¿cómo es posible que he venido hasta acá y este médico de Dios no ha querido salir a curarme? No ha levantado sus brazos para hacerme una oración. No ha salido a recibirme. No me ha rendido pleitesía. Por supuesto, ni siquiera se ha arrodillado frente a mí. Y se puso muy furioso y muy bravo. Y decidió retirarse. Pero cuando estaba en camino de regreso para su nación, para Siria, sus sirvientes le dijeron, no tienes nada que perder. Entra en el río Jordán y sumérgete 7 veces. ¿Qué vas a perder? Has venido desde tan lejos acá. Y decidió hacerlo. Decidió sumergirse 7 veces en el río Jordán. La primera vez que se sumergió, nada pasó. La segunda vez tampoco. Pero como le dijo el profeta Elías, a la 7ª vez que se sumergió, sanó completamente. Y todas aquellas escamas y aquella condición médica que tenía en la piel, por la cual nadie lo miraba ni nadie lo tocaba, sanó instantáneamente. Su piel quedó de nuevo como la piel de un bebé y fue sano. Fue sano completamente. No obstante, él regresó
a la casa del médico de Dios y le dijo, Elías, gracias por curarme. Lo que tú quieras te puedo dar. Te puedo hacer un cheque ahora mismo por $3 millones porque la salud no tiene precio. Y el profeta y el médico de Dios le dijo, vete tranquilo, vete de regreso a tu país. No te quiero cobrar nada. Recibe lo que Dios te dio. Y así lo hizo. Se fue, él se quedó súper impresionado y se tuvo que regresar. Pero uno de los sirvientes de ese gran médico dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo has hecho esto? Déjame ir y buscar a este rey y decirle que tenemos invitados y así me hace el cheque a mí y me quedo con el dinero. Y así que agarró un caballo, corrió rápidamente y el rey se marchaba y le dijo, tenemos invitados, así que nos puedes hacer un cheque. Y agarró el dinero, el presidente se lo firmó, agarró el dinero y se fue contento. Pero el médico se dio cuenta y le dijo, maldito seas, porque me has mentido. Yo le dije a ese paciente que no le iba a cobrar nada, que se podía ir en paz y tranquilo. Pero tú me mentiste a mí y le mentiste al paciente. Y por esa razón, esa enfermedad caerá sobre ti y sobre tu generación. Y padecerán de esa condición médica por muchos siglos. ¿Cuál es el significado de eso que le hablo en parábola? Y el significado se los interpreto porque le hablo a mis amigos y a las personas que oyen el programa. El significado es, número uno, lo que es vivir en un país libre. El otro significado es, en un país libre, el médico genuino no es controlado por un presidente ni por una organización, sino actúa conforme a su corazón. El médico que sana de verdad no está en un grupo ni en una organización. Es un médico libre. El médico que sana de verdad viene con fe. Pero no solamente, Elisha le dijo, sumérgete 7 veces en el río Jordán. ¿Qué significa? Sumergirse significa el bautismo. Pero le dijo 7 veces. No obstante, bautizarse es una sola vez. ¿Por qué 7 veces? Porque 7 es el número de que el trabajo está completo. Porque 70 veces 7 perdonarás a tu enemigo, aunque venga de Siria. Porque necesitaba más fe para curar. Porque con una sola vez no le bastaba, porque le faltaba fe y le faltaba humildad para curar. Pero también hay otra parte en esta parábola muy importante. Que una persona que no es médico fue a tratar de cobrar los honorarios que ese médico no cobró y recibió maldición. ¿Y quiénes son las personas que no son médicos y hurtan la medicina y construyen centros médicos y no son médicos y quieren colectar lo que los médicos hacen? Interprete cada cual por sí mismo lo que quiere decir la parábola de Dios, que 3000 años después sigue haciendo eco hasta en estos días, y que son los días cuando se cumplen su palabra en este momento. Interprételo.